Ya. Entonces, continuamos con nuestro tema. Hemos visto entonces las generalidades, modos de crianza, conducta de los niños están determinados por su personalidad también. ¿Ya? ¿Y qué es la personalidad? Dijimos, a ver, alguien que me diga qué hemos dicho que es personalidad. A ver, ¿cómo se forma la personalidad? Según la crianza. Muy bien, Giovanna, la personalidad de acuerdo a la crianza. Pero también tiene que ver esa crianza con el factor genético, biológico. A pesar de tener buena crianza con padres democráticos, donde el niño se ha ido desarrollando en esas condiciones, pero resulta que biológicamente este chico está determinado eh, que tiene una carga genética para desarrollar esquizofrenia. ¿Por qué? Porque su abuelito era esquizofrénico. Entonces, esa carga genética se puede desarrollar. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una enfermedad o un trastorno mental que es incurable. Algunos autores de neurofisiología dicen que la esquizofrenia es una enfermedad del psiquismo humano, pensamiento humano, que falla porque su núcleo caudado del cerebro, ¿qué es un núcleo caudado? Es la parte de la válvula por donde pasa el líquido encefalorraquídeo. Resulta que en los esquizofrénicos esto estaba mucho más agrandado. Y al estar agrandado, esa intercomunicación del líquido cefalorraquídeo que comunica también con otros centros cerebrales, se produce este tipo de enfermedad llamado la esquizofrenia. Y hay varios tipos de esquizofrenia. Tenemos la esquizofrenia paranoide, esquizofrenia catatónica, varios tipos. Entonces, se cree que la esquizofrenia viene determinado por las genes, por lo genético. Entonces, si estoy en una familia democrática, lo crío bien a ese niño, pero resulta que este niño tiene conductas de pataletas, que rompe cosas, que a veces grita, canta solo. Entonces, ¿qué me está pasando? Diré, ¿no? Pero yo soy un padre democrático, vivimos en una familia democrática. ¿Qué está pasando con este niño? Entonces, su biología genética ha determinado que tenga ese tipo de conducta disruptiva, esa conducta trastornada. ¿Ve? No sé si me dejo entender con esto. ¿Se está entendiendo? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Nadie? Entonces pasamos, ¿ya? Ahí tenemos los estilos de crianza principales. Dijimos entonces, estilo autoritario, es democrático, estilo permisivo o estilo pasivo también. Entonces, nos dice estilo autoritario, padres inflexibles, rígidos, severos, exigen obediencia, están a favor de implementar el castigo como disciplina, imponen, acá mira, ¿han visto al papá castigando a su guagua? Imponen reglas estrictas y suelen ser controladores,
el diálogo, ay, perdón, quiero volver atrás. A ver, vamos a salir de la pantalla completa y volvemos acá. Bien, entonces decíamos, el diálogo por lo general no forma parte del vínculo con sus hijos. Los padres autoritarios ordenan nada más. En cambio, el estilo democrático son padres afectivos eh, y empáticos. O sea, ¿qué quiere decir empatía? Empatía es ponerse en el lugar de otro, ¿no? Entonces el papá o la mamá que es democrático va a ser empático, va a decir, pero yo también he sido niño. ¿Cómo se sentirá mi niño si yo le digo esto, no? Establecen límites firmes y claros, pero siempre a través del diálogo. Brindan apoyo y contención a sus hijos. Este estilo de crianza busca un equilibrio entre las reglas y la sensibilidad para aplicarlas. Estilo permisivo, estos padres son cariñosos y comprensivos, pero no establecen límites claros en la educación de sus hijos. Tampoco aplican reglas firmes. Por lo general, sus descendientes lo ven más como amigos que como progenitores. Entonces, de un hijo, nosotros los padres no somos pues amigos, sino somos padres. Algunos dicen, ay, mi hijo es para mí como mi amigo. Esos son los padres permisivos. Tus hijos son tus hijos, no son tus amigos. Tenemos que poner reglas también claras, darle afecto, darle cariño, darle todo, pero tiene un límite. ¿Qué pasa si es demasiado pegajoso, a cada rato solamente quiere estar al lado de papá o al lado de mamá? No, tampoco. El apego es bueno, después vamos a ver qué es el apego, ¿ya? Entonces, el estilo permisivo, estos padres son cariñosos y comprensivos, pero ¿cuál es lo malo? Por lo general, sus descendientes lo ven más como amigos y que como papás, como progenitores. El estilo pasivo son padres ausentes, indiferentes o poco accesibles. No suelen mostrar interés por sus hijos, actúan con negligencia y poca dedicación, tienden al rechazo. Incluso algunos rechazan a sus hijos. En los métodos de estudio, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido papás que les ha enseñado a estudiar, que les ha guiado con esa paciencia sus primeros pasos? Por eso nos dice, cuando enseñes a tu hijo a planificarse y organizarse con el estudio y los deberes, cuando le das las herramientas y los recursos para ello, cuando estás a su lado, le apoyas y le ayudas, pero a la vez les das espacio para que aprendan, cuando respetas su ritmo y le hablas siempre con cariño y comprensión, cuando le transmites hábitos de estudio, lo que están haciendo en verdad es educar al pequeño en la responsabilidad y también en la autonomía para que tenga éxito en su vida académica y el día de mañana como profesional. A ver, mira, en esta situación, a veces el papá cree que ser papá es ser el banco o chequera automático, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de la crianza de los hijos? Generalmente la mamá. Entonces, el papá solamente está para dar la plata. Y como da la plata, algunos creen que ya están cumpliendo una labor interesante de ser padres que cumplen. Eso no significa ser papá. Papá es mucho más que eso. Papá es pues esa persona que está justamente cuando el hijo lo necesita, necesita un consejo, no ha podido resolver una tarea, entonces papá está ahí como un héroe, enseñándole. Y si no puede, papá de repente no ha ido ni siquiera a la secundaria completa, entonces podré llevar a un amigo para que me ayude a resolver su tarea de mi hija.
pero hay papás que no hacen eso. Por ejemplo, a veces cuando los psicólogos hacemos escuela para padres, se cita una reunión. Hay, supongamos, 100 estudiantes. Deberían venir 100 padres de familia. Vienen, pues, padres de familia, ¿no? Vienen 80, pero de esos 80, 75, 76 son mamás, 3 o 4 papás. ¿Por qué? Porque papá, a pesar de que tiene tiempo, está chupando por ahí, está con sus amigos por ahí, dice, no, mamá tiene que ir. Ella es la encargada. ¿Y los papás qué? No, algunos papás dicen, es que yo soy papá, yo llevo la plata. Eso es ser papá que se cree banco, que se cree el cajero automático. Y esos papás a veces no saben ni quiénes son sus amigos de sus hijos, de sus hijas, ni qué está estudiando. Entonces, para que los jóvenes salgan mejor, esos niños tengan un mejor futuro, los papás debemos de orientarlo. Los papás debemos estar siempre con los hijos, dándole incluso un espacio especial dentro de la casa. ¿Dónde va a estudiar el hijo si no tiene un espacio? Están metidos los 8 hermanos ahí y no hay una mesita donde puede estudiar él o ella. No tiene un libro. Entonces, tiene que ver con todo eso los métodos de estudio. Y esas técnicas que se recomienda de estudio para niños es esto. Ven ahí, ¿no es cierto? El proceso de estudiar puede ver facilitado poniendo en práctica a diario estos hábitos. Mantener una rutina diaria, enseñarle que diario el niño debe ir al colegio, después del colegio almorzar, después de almorzar lavarse las manos y luego de eso a estudiar. Solamente media horita, una horita, después a jugar, dependiendo de su edad, ¿no? Por ejemplo, los niños de 6, 7, 8, 12 años. Principal tarea que tienen es de jugar y hay que dejarlos jugar, porque si no juegan, no van a desarrollar el nivel psíquico, o sea, mejor dicho, su pensamiento. Entonces, para mantener una rutina diaria es necesario dedicar un poco de tiempo diario a cada actividad. Estudiar, organizar sus cosas, el juego y tener una hora fija para ir a dormir. Pero ¿qué pasa si mi hijo se pone a estudiar de 5 hasta las 8 de la noche? Las 8 de la noche todavía se pone a ver televisión hasta la 1, 2 de la mañana. Y mañana a las 7 de la mañana tiene que ir al colegio. ¿Cómo se va a organizar ese niño? Eso es una desorganización. También hay que designar un espacio para el estudio. Dijimos, ¿no? Si mi espacio es chico, pequeño, vivimos en una casita donde tengo una sala y un dormitorio. Ahí adaptarle un lugar para su estudio, ponerle una mesita con un buen alumbrado y ahí para que estudie. Entonces es muy beneficioso contar con un sitio asignado en casa para el estudio. Debe tener buena iluminación, espacio y todos los materiales a la mano. Ello implica libros, ahora también es el internet, ¿no? Organización correcta del estudio. Hay que organizar los temas antes de comenzar a estudiar, tomar descanso cada 10 minutos y resaltar los datos más importantes. Mira, cositas sencillas que podemos enseñar a nuestros hijos. A ver, pasamos a este tema. ¿Cuáles son los indicadores para el desarrollo humano? El índice de desarrollo humano, o el IDH, esto no es, por ejemplo, por si acaso de Bolivia, que
el impuesto de los hidrocarburos, ¿ya? Esto es índice de desarrollo humano. Felipa, Mamani entra y sale, ¿no? Por eso está que cada rato dice admitir, admitir. El índice de desarrollo humano es un indicador realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y está basado en indicadores sociales estadísticos compuestos por 3 parámetros distintos: la vida larga y saludable, uno de los parámetros, la educación y el nivel de vida digno. Mira, estos 3 indicadores nos va a decir cómo está el desarrollo de las personas. Por ejemplo, en Bolivia, ¿cuánto es la expectativa de vida que tiene la mayoría de las personas? A ver, ¿quién me dice? Marioli Allison, a ver, ¿tú sabes hasta cuántos años más o menos vive una persona en Bolivia? Eso se llama expectativa de vida. O sea, ¿hasta cuántos años se vive más o menos? A ver, Marioli, Marioli Allison. Yo creo que hasta los 80 años. Gracias, Marioli. A ver, Dicen, gracias, Marioli. A ver, Dice, sí, escucho, a ver, adelante. Lice, eso yo creo que es indefinido porque hay otras personas que logran vivir hasta más todavía. Yo creo, ¿no? Ok, y licenciado, y depende también a su alimentación de cada persona también. muy bien. Muchas gracias. A ver, eh, con respecto a esto, la, el índice de desarrollo mide el nivel de desarrollo de países, incluyendo parámetros de salud, educación. En el último informe se ha incorporado cuestiones medioambientales. ¿Ya? Entonces, para la PNUD, mejor dicho, para el Programa de las Naciones Unidas, en cada país hay medidas estándares, indicadores estándares de la expectativa de vida. Es cierto que algunos plantearon y dijeron, eso depende de su tipo de alimentación, del medio donde vive, correcto. Pero la estadística nos dice que cada país, por su desarrollo, el desarrollo social, el desarrollo ambiental, por eso las personas tienen una expectativa de vida promedia. Por ejemplo, nos dice que en Bolivia la expectativa de vida de la mayoría de las personas, no estamos diciendo de todos, de la mayoría de las personas es de 70 años. 68 a 70 años. Eso es el límite donde la mayoría, entiéndanme bien esto, donde la mayoría de las personas llegan a su final. No todos, sino la mayoría. Por eso se llama estándares. En cambio, en Estados Unidos, como supuestamente es un país más desarrollado, la expectativa de vida ahí es hasta los 77, 80 años. Porque se supone que tienen mejor alimentación, mejor calidad de salud, de educación, de las condiciones de desarrollo social. En Francia, mucho más todavía. Por eso los países europeos casi ya no tienen juventud y los viejitos viven mucho más
tiempo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado estos índices o indicadores del desarrollo. Tienen mejor salud, mejor alimentación, tienen mayor empleo, una jubilación que no es como aquí, cuando te jubilas te dan apenas una miseria, en cambio allá no, y si no te dan, el Estado no te da una buena renta de jubilación, pues otros organismos te van a ayudar, hay ayuda social. Por ejemplo, tengo un amigo que ha sido mi profesor, él también es peruano, pero se ha ido a estudiar, a vivir allá a Francia. Ha vivido 25 años, ha trabajado en el aeropuerto Charles de Gaulle. A los 65 años se ha jubilado. Él es jubilado. Gana poquito, pero para él le alcanza. Gana, creo, algo de 1.500 euros. Pero, como es jubilado, el Estado francés le da una casa. Pero es de la beneficencia. O sea, mejor dicho, no es su casa, pero él está viviendo ahí como si fuera su casa. Le da una ayuda en víveres, le dan un vale para que vaya a los supermercados y compre. Y su 1.500 de jubilación le alcanza. Entonces vive más dignamente que aquí. Aquí a nuestros abuelitos entra la jubilación. Si ganaba, por ejemplo, 4.000, 5.000 bolivianos, después de jubilado, le van a pagar 500 bolivianos, 800 bolivianos, tal vez hasta 1.000. Entonces, el Estado no le da, por ejemplo, eres jubilado, bueno, acá tienes la beneficencia, te va a dar un departamentito para que vivas. No, no te da eso. En cambio, en Europa, en estos países que se llama desarrollados, sí tenemos eso. Entonces, el índice de desarrollo mide esto. ¿Cuánto es entonces la expectativa de vida aquí en Bolivia? Hasta los 70 años. Eso no quiere decir que hay gente que puede vivir hasta los 80 años, 90 años, 100, 120 años, pero son fuera de la media. ¿Qué es la media? La media es de la suma de toda esta gente, la mitad, ¿no? O sea, al centro. Entonces, la expectativa de vida de un boliviano es de 70 años. Entonces, pero eso, ¿por qué es así? Las condiciones de desarrollo que tenemos, pues son todavía desfavorables. Por ejemplo, acabas a buscar salud, tienes todavía 48 años, 50 años, vas a buscar salud, no hay medicamento, no hay máquinas para hacer esta prueba, tienes que ir a la clínica, necesitas alguna atención médica, la salud colapsada, quieres alimentarte mejor en la ciudad, pero tu sueldo no te alcanza, entonces vas a tener que comer lo que hay. Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo de el ser humano. Es un indicador entonces realizado por el Programa de las Naciones Unidas, por el PNUD. Entonces, ¿en qué se basa? En el indicador social estadístico. O sea, cuando hablamos de estadística, dice, son 11 millones de bolivianos. De los 11 millones de bolivianos, ¿cómo es su estándar de vida o su expectativa de vida? De 70 años. La mayoría a los 70 años ya son considerados viejos o de repente que ya se van a ir a la tumba. De los 11 millones. Entonces, estadísticamente se comprueba esto. El índice de desarrollo humano mide el nivel entonces de desarrollo de los países, incluyendo los parámetros de salud, educación.
En el último informe se ha incorporado cuestiones de medio ambiente. Incluso hoy la OMS dice, estos parámetros que se están midiendo para ver el índice de desarrollo humano ya no debería ser solamente salud, educación y la cuestión social, sino debería verse la salud mental, la felicidad que tiene esa gente. ¿Cuánto de felicidad tiene? Eso debe medirse. Y de acuerdo a eso, entonces, podemos decir que tienen un buen desarrollo humano. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Bien, hasta aquí ya se va a cortar dentro de un minutito. Si alguien tiene alguna pregunta, mira, hay más temas para desarrollar. A veces el tiempo en el internet también se va rapidísimo. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que se corte? Una vez que se corte acá terminamos, ¿ya? Y nos vemos el día lunes en la UAC Carmen Pampa. Licenciado, ¿será que nos puede pasar la diapositiva que acaba de presentarnos hoy día en la clase al WhatsApp, al grupo? Ya, voy a pasar al grupo más bien el link de la clase que hemos desarrollado, ¿ya? Está bien, licenciado, gracias. Bien, chicos, chicas, que les vaya bien. No se desbanden, ya no es chaya, ya no es fin de semana, mañana todavía es fin de semana. No se desbanden, ¿ya? A estudiar, por favor. Un abrazo para todos, cuídense.